Muy buenas tardes, familia de Dios. Desde el epicentro cristiano Iglesia Nats Avenue, saludos a cada uno y los que nos siguen a través de este enlace. Saludos hasta Washington, D.C., a San Francisco y hasta Sacramento, y no solo allí, sino que a todo Iberoamérica. Al mismo tiempo, God bless the Nats Avenue English Service. Also, bless all the pastors and leaders from our church. Quiero decirles que estamos estudiando el libro de Juan y nos toca que estudiar el capítulo 5 del 16 al 30, que dice de esta manera: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que a Dios. Hasta allí vamos a dejar esta lectura, y usted que está en casa la va a seguir hasta el verso 30. Porque es bueno aclarar unas cosas. Y en este pensamiento, si Dios quiere, pondremos un piso, dijera yo, de cerámica. Y ese piso es espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque en este pensamiento hay que colocar pieza por pieza. Y usted no me puede decir que ya vio todo el piso cuando ha visto una o dos piezas. Espere hasta el final de este pensamiento y puedo decir que vio todo el piso. ¿Por qué le digo esto? Porque hay detalles que aclarar. Hay detalles que hay que tomar en cuenta, cosas que hay que aclarar. Y debemos tomar y estudiar esto descalzos. ¿Por qué le digo así? Porque lo que vamos a tratar hoy es santo. Porque hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, es un asunto serio. Es un asunto delicado. Vamos a pisar un terreno santo, porque vamos a hablar del plan divino de Dios. Vamos a hablar hasta dónde fue Dios en su afán para salvarnos a usted y a mí. Eso es glorioso, eso es maravilloso.
El amor de Dios es una misura sin fin. Es una misura sin medida, con el fin que usted y yo tengamos vida eterna. Pero hay que ver los detalles. Número uno, dijera yo, ¿cuál fue la responsabilidad de Dios? ¿Cuál fue la responsabilidad de Cristo? ¿Cuál fue la responsabilidad de Caifás, de Judas? ¿Cuál fue la responsabilidad de los sacerdotes, de los principales de la ley? ¿Cuál fue la responsabilidad de los romanos? La pregunta es hoy, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Y cuál es mi responsabilidad en función a este gran sacrificio? Porque es bueno saber que el sacrificio de Jesús no solo benefició a la tierra, sino que también benefició a todo el universo. ¿Por qué le digo esto? Porque en la cruz quedó claro en realidad el pensamiento o lo que el enemigo quería tratar de hacer. En la cruz quedó el carácter de nuestro Señor Jesucristo cuando venció para darnos a ti y a mí vida eterna. Eso es maravilloso. ¿Qué le quiero decir yo en esta tarde? Que desde que Jesús nació, fue perseguido a muerte. Desde su nacimiento. Desde que Jesús llegó a este mundo, ya había una sentencia de muerte, no solo del odio del enemigo, sino también del odio de los seres humanos, intentándole quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo desde niño. La pregunta es, ¿hasta dónde nos ama nuestro Dios? Debemos mirar la cruz. ¿Hasta dónde te ama Dios? Debes contemplar la cruz. Porque hasta el día de hoy hay un rechazo para Dios. Romanos capítulo 1, verso 21 en adelante dice que ignoraron a Dios. Y esa ignorancia llegó tan lejos que prefirieron adorar a los hombres, a los animales, a los cuadrúpedos, a los reptiles. Prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador. Eso sí es doloroso para Dios.
¿Qué pasó con la humanidad? Se alejó de Dios. ¿Qué pasó con el hombre? Rechazó a Dios. ¿Qué pasó con el hombre? Se dañó completamente. Y ante esta experiencia, ante esta tragedia, ¿cuál fue la actitud de Dios? Déjeme decirle que la actitud de Dios fue salir a buscar a aquel que se había perdido. Y yo digo, alabado sea Dios por eso. No solamente a buscarlo en el problema, sino que salió a buscarlo para pagar su problema. Imagínese usted cómo la madre ama a su hijo recién nacido. Imagínese usted cómo el padre ama a su hijo recién nacido. Ahora usted y yo podemos hacer o notar hasta dónde llegó el Señor por alcanzarnos. Cuando leemos estas historias, notamos que fue perseguido hasta la muerte. No descansaron hasta que lo mataron. Desde que pisó esta tierra, en Juan capítulo 2, verso 19 dice, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no entendieron esto. Así dice la Escritura. Y se burlaron porque el templo les había llevado 40 y pico de años en hacerlo. Quiero decirle que la llegada de Jesús a esta tierra desafió no solo a la humanidad que existía en aquella época, sino desafió a las huestes del mal. Desafió a las huestes del mal, donde dijo allá en San Mateo 16, 18, que ni el Hades ni el infierno prevalecerían contra la palabra de Dios. El Señor estaba plenamente consciente de lo que le pasaría. Él estaba consciente de todo lo que le pasaría aquí en la tierra. Pero una cosa sí le quiero decir, que él estaba seguro hasta dónde lo llevaría este desafío. Su decisión para alcanzar la salvación para todos los seres humanos, él estaba seguro de eso. De ninguna manera, en ningún momento estaba alejano o estaba ajeno al dolor que eso le produciría, que eso le traería. Quiero decirle que no dio un paso atrás, se mantuvo firme para alcanzar la salvación para ti y a mí.
Eso es maravilloso, eso es glorioso. Yo quiero que usted, que está ahí en su casa, podamos meditar ese amor tan maravilloso de Jesús. A mí me gusta el carácter de Dios, porque deja claro a todo el Sanedrín de aquella época, donde les dijo en el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y mire lo que sigue diciendo, y no vendrá a condenación, mas pasará de muerte a vida. Me gusta el carácter de Dios. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace o las pone por obra, dice, lo compararé a un hombre prudente. En otras escrituras dice, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero me gusta el Evangelio de Lucas cuando dice en el verso 6, en el capítulo 6, verso 48, que dice Lucas que él cavó profundamente y edificó aquella casa, pero cavó profundo. Y dice, y cuando descendió lluvia, cuando descendieron y soplaron los vientos y los ríos, golpearon contra aquella casa. Si usted pudiera subrayar, golpearon aquella casa. Y aquella casa, dice la palabra, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y usted sabe que la roca es nuestro Señor Jesucristo, y allí hemos hecho y edificado nosotros nuestra casa. La pregunta es, ¿te ha golpeado tu casa esta situación que se está viviendo? ¿Te ha golpeado tu casa esta situación que estamos viviendo? Quizá la soledad nos pesa hoy. Quizá la incertidumbre nos acongoja. Nos acongoja hoy y ahora quizá sí entenderemos qué tan frágiles somos. Qué tan frágiles somos. ¿Por qué le digo esto? Porque somos vasijas de barro. Quiero decirle que si en esa vasija de barro, pero si en esa vasija dentro de ella está el Señor, esa casa prevalecerá.
Por eso dice, el que oye mi palabra y la cree, tiene vida eterna. Esa promesa permanece hasta el día de hoy. Lo que me tengo que asegurar y preguntarme es si mi fe permanece en la promesa. Porque si permanece esa fe, se hace vida en nosotros. Quiero decirle que de esta noche oscura, créame que nacerá una humanidad renovada. Yo no sé cuántos pueden creer eso. Pero esa promesa, como le digo, está vigente. Pero esa fe tiene que permanecer. No dejes que otro tome tu corona, así de cantábamos un montón de años atrás. No dejes que otro tome tu corona, porque pareciera que a muchos les quitaron la corona y se ha quedado el pánico, la incertidumbre, se ha quedado el miedo, por no decir, se ha quedado el virus. Pero quiero decirle que estamos en las mejores manos del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he atemorizarme? Ese salmo es maravilloso. Este salmo también nos invita a confiar en la presencia de Dios. Porque junto a Dios no hay temor. Porque si Él es mi luz, ¿de quién usted y yo podamos temer? ¿De quién podamos temer? Cuando nos sintamos atacados, débiles, amenazados, Él está con nosotros. No solo para decir aquí estoy, sino para fortalecernos. Y recordemos que Él es nuestro pastor. Aunque cuando yo digo Él es nuestro pastor, la metáfora que escribió el rey David no es cercana quizás a nosotros. Pero David, él dice, Él es mi pastor y nada me faltará. El Señor pone cuidado de nosotros. Puede ser que no tengas todo lo que queremos, pero en realidad, realmente no vamos a perecer de la necesidad o que te hará falta de algo. No.
No vamos a necesitar nada, porque Él es nuestro pastor. En una de sus escrituras dice: yo soy el buen pastor que doy la vida por mis ovejas. Sí, Él fue a la cruz y dio todo por usted y por mí. Debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Él y hacer esas promesas que se hagan vida en nosotros. Él es el buen pastor y es el único que nos puede guiar y sacar de los valles a los lugares altos. En esta transición que estamos viviendo, en estos cambios que nos ha tocado que vivir. Por ejemplo, seres que se nos han adelantado, cambios que vendrán, quizás cambios de un trabajo nuevo, quizás cambios hasta quizás de movernos a otro estado, no sé. Esos para mí son valles difíciles de cruzar. Pero si su vara en la mano, quiero decirle, la vara del pastor que la mantiene en la mano, nos infunde aliento, nos infunde confianza. Lo que Dios nos dice hoy es que no importan los cambios que puedan venir a nuestra vida, Él estará con su pueblo. Y no solo eso, sino no nos dejará en el valle, nos llevará a los lugares altos, a los lugares seguros. Eso, en realidad, merece decir: amén, Señor, gracias por eso. Precioso es Dios. Me gusta el carácter de Dios. Tu vara de pastor, tu carácter de pastor me infunden aliento. Quiero decirle, por más que usted y yo sepamos, por más que usted y yo podamos defendernos en la vida, quiero decirle que habrá un vacío si el pastor de pastores no está con nosotros. Sí, podremos tener mucha inteligencia, mucha sabiduría, pero si Dios no edifica la casa, en vano son los edificadores. ¿Qué nos recomienda hoy esta escritura? Hoy más que nunca, la escritura nos recomienda que a Él solo y a Él
Él se le debe dar la gloria y honra por los siglos de los siglos. Porque la presencia del pastor es la defensa de las ovejas. Es un muro, es un cerco, es un redil donde Él solo puede abrir y puede cerrar la puerta. Sí, Él es el único que nos puede dar paz. Por último, el verso 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hagamos la voluntad de Dios, que nada nos cuesta. Hagamos la voluntad de Dios. Y se va a dar cuenta que Él estará con nosotros. Me gusta Dios, me gusta su carácter. Señor, te doy gracias por esta palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has dejado esta palabra para escudriñarla y para ponerla por obra. Dios bendiga a cada uno en esta tarde y que Dios los guarde. Desde aquí los saludo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos.